Vamos a dar inicio al segundo panel, que en particular tiene la misión de poder compartir distintas experiencias de análisis sobre la gestión hídrica local, a escala local, que se puede aportar a escala local para una mayor seguridad hídrica, poder también analizar las barreras y desafíos que se enfrentan desde los territorios y por supuesto las oportunidades de coordinación y de nuevas alianzas como las que pudimos escuchar en este primer panel que concluye. Así que iniciando este segundo panel, yo le quiero dar la bienvenida y presentar a Cristóbal Lira, que es alcalde de la comuna de Lo Barnechea. Cristóbal es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez con perfeccionamientos en la Universidad de Harvard. Ha ocupado el cargo de subsecretario de Prevención del Delito y de secretario ejecutivo, entre otras, del Comité de Emergencia y Reconstrucción después del terremoto del año 2010. Desde el año 2019, Cristóbal es alcalde de la comuna de Lo Barnechea. Así que bienvenido, alcalde, y también les recuerdo la tiempo máximo de cada uno de nuestros speakers de 15 minutos. Alcalde, por favor. Muchas gracias, Pablo. Primero agradecerte porque que estés liderando un congreso internacional de seguridad hídrica, ¿no es cierto? Un ex ministro de Medio Ambiente le da una connotación especial, así es que seas tú el coordinador, te lo agradezco mucho. Y me quisiera agradecer muy especialmente a la Agencia de Sustentabilidad, ¿no es cierto?, y Cambio Climático, porque en realidad sentimos siempre un muy buen apoyo y felicitarlo también por este congreso, ¿no es cierto?, este congreso internacional, porque realmente son temas que, no sé, de repente nos sentimos un poco solos, ¿no es cierto?, de partida en el mundo municipal. Nosotros hemos estado levantando en el mundo municipal y tenemos que seguir insistiendo. Así es que, en ese sentido, este tipo de conversaciones nos ayudan a eso. También la presencia que tuvo el ministro Alfredo Moreno, también él tiene una agenda bastante, está impulsando una agenda importante para enfrentar esta crisis. Así es que todo esto nos ayuda, ¿no es cierto?, a que enfrentemos el problema y le pongamos un acelerador, ¿no es cierto?, y nos pongamos a trabajar de frentón. Yo quiero básicamente presentar cuál ha sido nuestra experiencia, y estoy muy contento de poderlo presentar, porque en realidad es interesante trabajar desde muy cercano, desde el territorio, ¿no es cierto?, con los vecinos, en fin, cuál ha sido nuestra experiencia. Solamente les quiero recordar un poco qué es lo que es nuestra comuna. Nuestra comuna son 1.024 kilómetros cuadrados, que es una comuna muy grande, es una de las más grandes de la región metropolitana, y solamente el 4,5% de la superficie es urbana. El resto es área de preservación ecológica. Así que imaginen la importancia, ¿no es cierto?, de todos los temas de medio ambiente y todos los temas que se están tratando aquí. Tenemos claro, en esta zona de área de preservación ecológica, una excepción, que son las operaciones mineras. Tenemos 2 operaciones mineras en la comuna, que son muy conocidas por ustedes. Tenemos aproximadamente 120.000 habitantes. Esta información que aparece ahí es del 2017. Pero actualmente tenemos aproximadamente un poco más de 120.000 habitantes y con un crecimiento de más del 40% en los últimos años, digamos, los últimos 10 años. Entonces, la verdad, la comuna ha cambiado muy fuertemente en los últimos años. Si miramos la infraestructura ecológica, tenemos 3 ríos, ¿no es cierto?, el Mapocho, el San Francisco, el Molina, tenemos 4 esteros, 762 humedales en la comuna, tenemos glaciares, tenemos 2 santuarios de la naturaleza, tenemos cerros islas, 5 cerros islas. Y nuestra comuna es muy diversa. Claro, tenemos áreas urbanas, un área urbana muy densa, muy residencial,
pero tenemos también en esa área residencial colegios, centros comerciales, clubes, en fin. Y hay otra que es menos densa, más estacional, que es toda la parte cordillera, donde está la actividad turística de montaña, el esquí, en fin, muchas actividades de montaña, y que más tiene una población más bien flotante, ¿no es cierto?, en la época alta. Y por supuesto que tenemos la industria minera. Entonces, todas estas actividades impulsadas por el hombre, obviamente, afectan lo que es nuestra comuna, han afectado de alguna forma. Y si uno se plantea los desafíos, ¿qué es lo que estamos enfrentando? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hemos creado una dirección de sostenibilidad al interior de la municipalidad? Que no hay ninguna otra municipalidad que tenga una dirección de sostenibilidad con una directora, como en este caso, Consuelo Herrera, con experiencia de muchos años en estos temas, representante de nuestro país, ¿no es cierto?, ante la OCDE en Europa, durante muchos años. Los desafíos, sin duda que el cambio climático es un tema muy, muy complejo. La escasez hídrica, producto de la falta de precipitaciones, nos ha pegado muy fuerte en la comuna. El aumento de temperaturas, por supuesto que también. Tal como dijo muy claramente Fernando Santibáñez, ¿no es cierto?, lo explicó muy en detalle, así que no me voy a extender en eso, pero el aumento de la demanda, producto de este crecimiento que les hablo, el consumo de agua ha crecido fuertemente, y lógicamente que si uno suma a la escasez hídrica, producto del cambio climático, y el aumento de demanda, se nos produce un tema muy, muy complejo. Tenemos una diversidad de territorio y de infraestructura de agua potable que es difícil de entender, porque tenemos consumos de agua potable, consumos de agua naturales, ¿no es cierto?, como lo que ocurre con la minería, con lo que ocurre con los centros de montaña, con todas las personas que viven más bien en las zonas rurales de la comuna, y también tenemos compañías de agua potable en la parte urbana, digamos. Entonces, es muy diverso esto, es muy complejo entender el verdadero consumo que existe de agua, no digo potable, sino que cualquier agua en nuestra comuna. Y a su vez tenemos brechas de información muy grandes respecto del uso efectivo del agua. Sabemos los derechos de agua, eso claramente sabemos exactamente quién tiene derecho a agua, cuántos litros, etc. Pero la extracción efectiva que tienen las personas que tienen estos derechos de agua no la conocemos bien porque no existe información. No, tenemos dificultades en la fiscalización. La DGA, ¿no es cierto?, si bien hace un trabajo inmenso en toda la región metropolitana, no tiene las suficientes fiscalizadores, no tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de controlar esto y fiscalizarlo. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Una cosa es los derechos de agua, otra es el uso efectivo, ¿no es cierto?, la extracción efectiva de esas aguas. Y hemos tenido conflictos socioambientales, sin duda el más reciente, que ustedes lo deben recordar, el humedal de los Trapenses, que se secó para hacer teóricamente un proyecto inmobiliario en una zona que era inundable, por lo cual es muy poco comprendido, ¿no es cierto?, por todos los vecinos, así que aquí se nos produjo realmente un conflicto importante. Ese tipo de conflictos lo que ocurre es que genera una desconfianza enorme de las autoridades en general. Entonces, lo que ocurre es que cualquier programa que nosotros queramos hacer de eficiencia hídrica, si tenemos estos problemas, como que se hace un trabajo así de secar un humedal y sin un claro visto bueno de la municipalidad, con un desconocimiento de la municipalidad, ¿no es cierto?, se genera mucha desconfianza. Entonces, es difícil implementar programas de eficiencia hídrica cuando
los vecinos están desconfiando, ¿no es cierto?, de cómo operan, ¿no es cierto?, sus autoridades respecto de aspectos tan importantes como proteger un humedal. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Qué estamos haciendo? Estamos actuando en dos frentes, ¿no es cierto? Uno es la acción municipal, que es muy importante, por supuesto que es importante, básicamente porque nosotros también consumimos mucha agua a nivel municipal, tenemos muchas áreas verdes que tenemos que regar, tenemos edificios, etc. Pero a su vez es poco en relación al resto del territorio, es poco en relación a la vivienda. Pero sin embargo, es importante el mensaje y la sensibilización, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer hacia la comunidad, nosotros como municipalidad. Entonces ahí estamos con esos dos objetivos. Queremos ahorrar en todo lo que son el riego de parques, plazas, que son dependientes de la municipalidad y de los edificios municipales, del orden de un 10% este año, pero a su vez tenemos que sensibilizar a la comunidad respecto del uso eficiente del agua. Entonces ahí viene una acción territorial que representa aproximadamente el 82% del consumo de agua potable. Reitero, potable, porque lógicamente que no tenemos una medición clara de lo que es la extracción de aguas que no sean potables en la montaña, digamos, o en las áreas de preservación ecológica, en la actividad minera, etc. Y esta acción territorial, estamos hablando de acciones que involucren una colaboración con el territorio, con los vecinos, con los privados. Estamos buscando esas alianzas. Ahí tenemos dos caminos. Uno es regular, lo más posible. Es bien difícil regular al interior de un privado, pero sí podemos regular la parte pública lo que usa el privado. Aplicar, fiscalizar el uso efectivo de agua a donde podamos regular, y donde no podemos regular, impulsar acuerdos público-privados. Y si nos vamos a las acciones municipales, bueno, partimos con una primera campaña este año, el año pasado en realidad, de sensibilización y de fomento de agua responsable, de consumo de agua responsable, una campaña que se llamaba Gota a Gota, el agua se agota, una campaña que sin duda fue una primera campaña, probablemente debería tener mucho más difusión, vamos a iniciar otra, así es que, pero como primera campaña estuvo muy bien, pero obviamente que siempre es insuficiente. Estamos impulsando en todos nuestros parques un paisajismo sustentable, donde básicamente el riego nocturno, que es mucho más eficiente, ¿no es cierto? Estamos automatizando todo este riego. Una parte importante del riego era manual, y todos sabemos que el riego manual se consume mucho más agua. Estamos automatizando todo eso. Y el recambio sobre todo de especies de bajo consumo hídrico. Ya estos jardines ingleses como que llenos de pasto, ¿no es cierto? No podemos tenerlo en una ciudad como la nuestra. Tenemos que adaptar nuestros paisajes, ¿no es cierto?, a especies de más bajo consumo hídrico. Y por supuesto que capacitar a todo el personal, ¿no es cierto?, también disminuir todos estos pastos más bien inútiles de repente, que claro, son muy bonitos muchas veces, pero requieren de mucha agua. Hemos impulsado un recambio de grifería al interior de todos los edificios municipales, y una cosa muy importante es que en los próximos proyectos que estamos desarrollando, de viviendas sociales, por ejemplo, tenemos proyectos en Raúl Lavé de más de 64 casas de viviendas sociales, el centro de rehabilitación que estamos por abrir, vamos a reutilizar las aguas grises. Estamos partiendo
con un elemento extraordinariamente importante como ese. 2 minutos, alcalde. Damos, y seguimos con el tema de las acciones territoriales. Aquí es donde tenemos el gran consumo, el 82% del consumo de agua potable. Ahí estamos con ya unas ordenanzas nuevas que regulan el uso del agua en el espacio público, pero también el espacio público se entiende con el antejardín de las casas. Por lo tanto, ahí estamos regulando ese uso. Por supuesto que está prohibido lavar un auto en la calle, está prohibido lavar las veredas con agua, en fin, un montón, regula el uso eficiente del agua y todas las exigencias de esta ordenanza hacia los bienes nacionales de uso público, los jardines que hagan las inmobiliarias, en fin, estamos ahí regulando cuáles son los pastos que se autorizan. La flora tiene que ser un 30% nativa, tiene que haber, por supuesto, muchas plantas y muchas especies de bajo consumo hídrico. Así que ahí nos estamos metiendo muy fuerte. ¿Cuál es lo que estamos haciendo con los acuerdos, la parte de los acuerdos con el mundo privado y con los vecinos? Ahí hemos hecho 2 talleres donde hemos estado con un diagnóstico, primero, de cuál es la situación. Estamos levantando cuáles son las medidas que debiéramos tomar de acuerdo a ese diagnóstico, y estamos en el proceso, en este minuto, ya en el proceso de negociación de esas medidas. Pasemos la otra lámina. ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, los compromisos, ¿no es cierto?, que estamos tomando? Entonces, entender primero el balance hídrico a nivel comunal, cuál es la información de los actores relevantes, cuánto gastan los clubes, qué es lo que está ocurriendo en las casas, etcétera, etcétera. Levantar las medidas en estas mesas de trabajo que hemos generado una amplia aceptación de todos los actores. Han participado todos los clubes, todos los colegios privados, los vecinos, las juntas de vecinos, las mineras, han participado todos los actores relevantes de la comuna, y lo interesante es que estamos todos dispuestos a enfrentar el tema y a enfrentarlo en forma seria, y ahí viene esta negociación donde estamos estableciendo compromisos, pero con metas muy concretas en el uso de este recurso, ¿no es cierto?, del agua, y cuáles van a ser esos indicadores, cómo lo vamos a medir, y firmar este acuerdo territorial de eficiencia hídrica. Eso es lo que estamos haciendo como Municipalidad de Lo Barnechea, que quería compartirlo con ustedes, y básicamente aprender que hay que coordinar acciones, implementar distintas iniciativas con los actores del territorio, y que es posible, y que los gobiernos locales podemos liderar este proceso. Es muy importante que los gobiernos locales se empoderen de esto y que lideren este cambio, ¿no es cierto?, esta coordinación de acciones. Pero también es importantísimo proteger la infraestructura hidrográfica de cada territorio. Lo que hemos hecho con la declaración de humedales. Ya tenemos los 2 primeros humedales de Chile protegidos la semana pasada, pero tenemos que protegerlos todos, y tenemos que proteger los ríos, declararlos humedales, los esteros. Es decir, debemos proteger la infraestructura, debemos solucionar las brechas de información y monitorear. Tenemos que monitorear los esteros, los derechos de agua, quién saca qué, cuánto, las 24 horas. Y por último, continuar sensibilizando y educando a la comunidad para que realmente generemos ese compromiso de todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, alcalde. Muy interesante, y es muy relevante de cómo también nos podemos involucrar desde los gobiernos locales en estas materias. Yo quiero a continuación darle la bienvenida y presentar a Edmundo Claro, que es director de investigación de Agua y Territorio. Edmundo es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en geografía de la King's College London y doctor en filosofía
de la Universidad de Cambridge. CSIRO es la Agencia Nacional de Investigación Científica Aplicada de Australia, que busca generar un impacto significativo en la productividad de la economía chilena y ha movilizado importantes iniciativas que promueven la transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico. Así que, Edmundo, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo. Mucho gusto en saludarte. Hace unos años que no conversamos, pero siempre es un agrado y muy interesante conversar contigo. Voy a compartir pantalla inmediatamente. Aquí estamos, por favor, me dicen si se ve. ¿Se ve? Un segundo. Aún no, Edmundo. Ahí sí. Voy a poner ahí. ¿Y ahí está en pantalla completa? Perfecto, así es. Super. Ya. Muchas gracias, Pablo. También quiero agradecer especialmente a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y a su equipo ejecutivo que me ha invitado a participar en esta instancia. Es un honor para mí y para CSIRO poder presentar nuestra experiencia en este importante foro. Hoy compartiré con ustedes un caso particular relacionado con el rol de lo que denominamos ciencia o modelación participativa para la gestión y gobernanza del agua a nivel de cuenca, ¿ya? Más específicamente me referiré y les presentaré nuestra experiencia en la cuenca del río Rapel, que hemos trabajado durante los últimos 4 años. Sin embargo, me gustaría comenzar antes con una breve descripción de qué es CSIRO, porque me imagino que no muchos nos conocen. CSIRO es la agencia de ciencia y tecnología del gobierno de Australia, por lo tanto es una agencia gubernamental. Eso es importante manifestarlo. Tiene aproximadamente 100 años de antigüedad, más de 5.000 funcionarios y un presupuesto anual de aproximadamente 1.200 millones de dólares para I+D. Su misión es desarrollar ciencia aplicada para abordar los desafíos el sentido de desarrollar ciencia práctica. Si una investigación concluye con un paper en un journal muy prestigioso, el trabajo está hecho hasta la mitad, está incompleto. El trabajo para ser bien evaluado necesita estar, el trabajo para ser bien evaluado necesita terminar en una aplicación práctica. Un ejemplo de ello es el Wi-Fi, algo que estamos todos usando hoy día, ¿no es cierto?, por estar reunidos, es un desarrollo de CSIRO. Ahora en Chile llevamos aproximadamente 9 años y haciendo trabajo en temas de minería, recursos marinos y agua. En términos de la gestión del agua, tenemos algunos ejemplos relevantes que me gustaría mencionar cortitos. Estamos trabajando con el sector minero del norte, haciendo análisis situacionales del agua. Hemos trabajado en la gobernanza y modelación participativa de los recursos hídricos, donde voy a mostrar un ejemplo acá, en Copiapó y en Rapel. Hemos hecho una guía para la recarga de acuíferos para la Comisión Nacional de Riego, y también hemos desarrollado proyectos relacionados con la caracterización de acuíferos profundos, principalmente en la cuenca de la Concagua, para Corfo y el Ministerio de Obras Públicas. Bien, eso fue un poco acerca del CSIRO y lo que estamos haciendo en Chile. Ahora me voy a referir más bien con mayor detalle al tema de la presentación propiamente tal, y estas láminas, estas figuras que voy a presentar ahora, tienen que ver con un poco darle contexto al trabajo que hemos estado realizando en la cuenca Rapel. Esta zona, ¿no es cierto?, como bien sabido, actualmente enfrenta una sequía muy profunda de más de 10 años de duración, y es una sequía en donde las precipitaciones, ¿no es cierto?, están muy disminuidas, ¿no es cierto?, y que se espera que la escasez hídrica natural o la oferta natural de agua disminuya en el futuro, principalmente por efecto del cambio climático, porque el cambio climático, como mostró el profesor Santibáñez, ¿no es cierto?, va a traer una disminución en la cantidad de agua, precipitada, pero no solamente va a ser menor el agua total, sino que cuando caiga va a caer de forma más concentrada. Por lo tanto, van a haber problemas relacionados con inundaciones, aluviones, etc. También no solamente va a haber menor cantidad de agua precipitada, la temperatura aumentará, lo que incrementará la evaporación, ¿no es cierto?, y también disminuirá la acumulación de nieve y hielo en la cordillera, nuestra gran fuente de agua. Además,
es muy probable que esto vaya a, esta disminución de la oferta natural de agua es muy probable que vaya acompañada por un aumento de la oferta, de la demanda por el agua. Por un lado va a aumentar la demanda por consumo, principalmente por parte de los sectores productivos, pero también va a aumentar la demanda de aquellos grupos por una mayor conciencia ambiental por no consumir esos escasos recursos. Por lo tanto, va a haber una doble demanda por un recurso que va a ser más escaso. Y por lo tanto, si seguimos haciendo las cosas tal como hasta el día de hoy, o no innovamos y hacemos las cosas mejor, es muy probable, ¿no es cierto?, que en el futuro el agua se torne más escasa y lo que podría conllevar a conflictos sociales, deterioros en los ecosistemas y pérdidas económicas o deseficiencias económicas muy significativas. ¿Ah? Una de las corresponde a la conformación de instancias de gobernanza amplias, legítimas e informadas por la mejor ciencia disponible. En efecto, hay consenso a nivel mundial, no solamente nacional, en que la crisis del agua es una crisis principalmente de gobernanza, ¿ya? Como expresa la OCDE en un texto del año 2017, abro comillas, física en materia de hídricos. Estas infraestructuras deben ir acompañadas por instituciones que gestionen el agua y que estén integradas en marcos de gobernanza más amplios, ¿ya? Por lo tanto, la gobernanza del agua, la forma en que se toman las decisiones, los arreglos institucionales para la toma de decisiones con respecto al agua son muy relevantes. Y esto es incluso aún más relevante para el caso del agua subterránea, porque esta es una práctica en donde es compleja, es incierta, la ciencia es menos dura y por lo tanto desacuerdos existen entre los mismos expertos bastante comúnmente, ¿ya? Entonces, no solo el agua subterránea, pero principalmente en la agua subterránea, lo más importante es la legitimidad del proceso, la validación de las decisiones tomadas por el conjunto de actores que están interesados en él, en el recurso. Ahora bien, entendemos nosotros que una de las principales causas de la ausencia de instancias de gobernanza es que, si bien hay grados de interacción entre actores claves, este proceso generalmente es lento y ocurre de manera parcial y sectorizada, ¿eh? Especialmente con respecto al aporte de la ciencia a la toma de decisiones, ¿ya? Normalmente las partes interesadas levantan preocupaciones, ¿no es cierto?, a los tomadores de decisiones o autoridades, quienes a su vez contratan a expertos o universidades o centros de investigación, ¿no es cierto?, para realizar análisis específicos o modelos, etc. Luego de unos años, los expertos presentan sus resultados a los tomadores de decisiones o autoridades, quienes finalmente, en un par de años más, van a poder, ¿no es cierto?, implementar una política de decisión, una inversión, etc., que dé respuesta a esas inquietudes presentadas por los agricultores, presentadas por los mineros, presentadas por la población, etc. Este proceso es lento y una vez que llegan los resultados las partes interesadas, ¿no es cierto?, después de varios años puede ocurrir que las necesidades ya hayan cambiado, ¿eh?, por un lado. Por otra parte, la comunicación resulta difícil porque cada actor habla en su propio idioma, la transparencia también es baja, la convocatoria es débil y la validez de los resultados o legitimidad tampoco es alta. Pues bien, ¿qué proponemos nosotros? Y que no solamente nosotros, esto es algo más o menos acordado también en muchas partes del mundo, es que lo ideal, ¿no es cierto?, es incluir a los distintos actores desde el comienzo en un proceso de trabajo colaborativo en donde se puedan discutir los desafíos, desarrollar los análisis y tomar decisiones de manera conjunta. Aquí incluyendo a los actores, autoridades, ¿no es cierto?, usuarios del agua, gente con interés en el agua, pero que no tenga derechos, también muy importante, ¿no es cierto?, etcétera, y que desde el día 1 se manifiesten y tengan un espacio donde opinar y mostrar sus preocupaciones, ¿eh? Pero un poco más concretamente, ¿qué es necesario hacer con este grupo de personas que trabajan en conjunto? En primer lugar, nuestro enfoque es desarrollar una visión compartida entre los actores de la cuenca, ¿ya?
Esa visión puede ser a mediano plazo y puede tener diversos elementos a donde se quiere llegar. La visión es el destino a donde se quiere llegar en la cuenca. Luego se definen una serie de herramientas de gestión para avanzar a esa visión y finalmente se promueve y facilita una gobernanza de la cuenca para administrar esas herramientas y para hacer la gestión necesaria para implementarlas y avanzar hacia la visión. ¿Ah? Cada uno de estos elementos debe ser consultado y actualizado de forma permanente con el conjunto de sectores, y esta es muy importante, este continuo accionar y participar de los actores, ya que permite legitimidad al proceso a través de la justicia procedimental, y además permite que los resultados del proceso sean útiles, porque quienes demandan los resultados están participando desde el día 1 en el proceso. ¿Ah? Pues bien, también, ahora voy a comentar un ejemplo de este esquema, de la aplicación de un esquema de esta naturaleza en la cuenca Rapel, el cual duró aproximadamente 4 años. ¿Ah? Lo primero es que estructuramos un proceso participativo en función de 3 niveles. El equipo a nivel central o el corazón, el equipo técnico, ¿no es cierto?, que investiga, prepara la información, ajusta los modelos y empuja y coordina el proceso participativo. Luego está el grupo asesor, constituido por 16 representantes de instituciones con interés en el agua proveniente del sector privado, el sector público y la sociedad civil y la academia. Y el grupo asesor lo que hace es que se reúne cada 2 meses a tomar decisiones estratégicas sobre el proyecto y a discutir los resultados presentados por el equipo técnico. ¿Ah? Y luego este trabajo, perdón, me equivoqué ahí, este trabajo es diseminado a través de talleres a un conjunto amplio de actores, que se invitan cientos de personas para que participen en los talleres, en donde ellos pueden dar su opinión, pero no necesariamente tienen, ¿no es cierto?, tienen poder para tomar decisiones sobre el proyecto, pero sí para manifestar su opinión e informar al grupo asesor y al equipo del proyecto sobre sus intereses y inquietudes. Entonces, lo primero que hicimos en el caso de Rapel, se conformó el grupo asesor, se hicieron los talleres, se formó el equipo técnico y se logró se presentó una visión desarrollada con el grupo asesor, se presentó en un taller especial y se validó una visión que tiene distintos ejes, ¿no es cierto?, disponibilidad del agua, uso del agua, institucionalidad, medio ambiente y sociedad, en donde contienen elementos hacia donde se quiere avanzar en materia de recursos hídricos en la cuenca Rapel. Luego se desarrollaron, se identificaron diversas herramientas y sistemas informáticos para avanzar a la visión que se tenía en mente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se llegó finalmente con una plataforma, se identificó, porque no se desarrolló necesariamente, se identificó una plataforma de información que contiene una serie de modelos y herramientas que lo alimentan. Para cada componente se generó, los componentes que están a la mano izquierda, se generó una ficha técnica que describe los principales aspectos de cada una de esas herramientas. Ese fue el segundo elemento del trabajo, identificar las herramientas necesarias para avanzar a la visión. ¿Ah? Luego, ya un poco más en detalle, se eligió cuál de estas herramientas diseñar, y en función de la opinión del grupo asesor, y también confirmado en los talleres con el grupo más amplio de actores, se decidió avanzar y desarrollar la herramienta de modelación integrada, ¿ya?, que nosotros le llamamos SimRapel, y que que integra, utiliza modelos existentes tanto superficiales como subterráneos. Esta herramienta permite ver las consecuencias sobre los recursos hídricos de la cuenca en función de que se implementen diversas estrategias, como por ejemplo que hay un 75% de aumento en la eficiencia en el riego, por ejemplo que se construyan 3 nuevos embalses, por ejemplo que ocurran 6 proyectos de recarga acuíferos en la cuenca. ¿Ah? Y la idea de esta herramienta es que muestra a futuro, no da tendencias de lo que ocurriría con los recursos hídricos en los acuíferos, en los ríos, en los canales, y cómo afectaría eso a los distintos actores. No muestra en detalle exactamente milímetro por milímetro o metro por metro el nivel de los pozos, pero sí muestra tendencias. Y eso lo que hace, lo que permite esto, es que facilita que los actores puedan trabajar en conjunto, se puedan proyectar al futuro,
sea transparente el impacto de las distintas acciones que tienen para todo el conjunto de actores de la cuenca, y esto, ¿no es cierto?, permite que tengan un entendimiento común de las tendencias de la cuenca en caso de que se implemente una medida de estas o una combinación de ellas, porque el modelo, la herramienta permite la combinación. Esto también es importante manifestarlo, pero yo en el mundo de hoy nos preocupamos de que fuese una herramienta bastante visual, podemos así, porque es una forma de comunicar en el fondo que hoy no solamente permite a los más técnicos y científicos entender lo que ocurriría, sino que también a la gente con una preparación, ¿no es cierto?, profesional distinta, y que no necesariamente son técnicos del agua, ¿eh? Y eso es importante en el mundo hoy, sobre todo pensando en la connotación, ¿no es cierto?, y en el simbolismo que el agua representa y tiene hoy a nivel social, político, económico, etc. O sea, la visualidad es importante, y también porque la gente tiene poco tiempo, ¿eh? Entonces, mientras más visual, más fácil de entender los resultados. También, también usando esta herramienta, en forma complementaria, también en base al trabajo realizado, incluimos una revisión de modelos de gobernanza internacionales y nacionales a nivel de cuenca, y pudimos lograr un acuerdo sobre un modelo de gobernanza para la cuenca del río Rapel. Este fue diseñado y definido en conjunto con los sectores del grupo asesor. Esto no se llegó necesariamente a los talleres, se llevó solamente para presentarlo, y que estuvo basado principalmente en 3 niveles, ¿no es cierto? Un comité de cuenca propiamente tal, que recoge, que es el eje más bien técnico, la dimensión técnica, que recoge las opiniones y las preocupaciones de los actores locales a nivel territorial, y que luego se comunica a nivel estratégico y para tomar decisiones con autoridades, políticos, empresarios grandes, asociaciones, etcétera, para lograr buscar los recursos necesarios para implementar las medidas que han identificado, que han priorizado a nivel, se han priorizado a nivel técnico. Pero esto, la gracia es que fue también, es un modelo de gobernanza para Cuenca Rapel, diseñada en conjunto con los actores de la Cuenca Rapel. ¿Ah? Y hoy día es una posición, no está operativo, pero está en la mesa, y esperamos que se operacionalice lo antes posible, y estamos trabajando para que eso ocurra. ¿Ah? 2 minutos así, del mundo. Estoy terminando, así que traté de hacer lo que calzara. ¿Ah? Ya finalmente me puedo referir a los principales resultados. Nosotros creemos que este proceso permitió el establecimiento de un proceso participativo principalmente basado en el diálogo entre los distintos actores regionales de la Cuenca Rapel, ¿no es cierto? Y como les mostré, hubo siempre una participación activa y continua de actores del sector público, del sector privado, la sociedad civil y sector académico. También hubo participación de grupos de conservación, una participación muy importante de los APR, etc. ¿Ah? Este proceso generó confianza en los actores, lo que permitió, ¿no es cierto?, definir una visión compartida para la cuenca del río Rapel. Como les mostré, se identificó un conjunto de herramientas para avanzar a esa visión, y se propuso una gobernanza que, acompañada por la herramienta de modelación integrada, ha sido muy bienvenida y muy importante para que los actores puedan hablar el mismo idioma en el fondo, ¿eh? para que estén todos basados en la misma información. Ahora, me gustaría hacer 2 reflexiones paralelas, y solo para concluir. Uno tiene que ver con un aspecto cultural, creo yo, del país en que vivimos, no solamente de Chile, me imagino que es algo más o menos común en Latinoamérica, es que cuando se construyen herramientas que son muy importantes, ¿no es cierto?, mi impresión es que en Chile hay mucho énfasis en la precisión de la herramienta y menos en su utilidad. Y esto es un poco contradictorio, porque una herramienta, como su nombre lo dice, es una herramienta, es algo para un fin externo a ella, es un medio para otra cosa. Y por lo tanto, es más importante que la herramienta sea perfecta y precisa, ¿no es cierto?, y que tenga todos los modelos ajustados, etcétera, es que sirva para tomar mejores decisiones. Y si una herramienta no es del todo precisa, porque nunca va a ser del todo precisa, la herramienta siempre va a ser una simplificación de la realidad, y si no está del todo precisa, pero sirve para tomar mejores decisiones, hay que bienvenirla.
¿ah? Y eso es algo que hemos aprendido de los países un poco más, de Australia principalmente, donde son un poco más pragmáticos en esa materia. Y también lo que hay una cosa que ha ocurrido y que yo he visto en distintos paneles, es que en Chile, o sea, no solo no en Chile, en el ámbito en que nos movemos existe mucha inclusión horizontal, le llamo yo, en el sentido de que en los foros, por ejemplo, en el que estamos hoy día, hay participación de académicos, ¿no es cierto? Hay autoridades, hay empresas, hay ONG, etcétera, y son todos, pero generalmente forman parte, son gente con conocimiento formal, que fue a la universidad, forman parte de una élite en el fondo. Pero hay poco involucramiento de la gente a nivel de territorio, de la gente que a lo mejor no fue a la universidad, pero que tiene un conocimiento del territorio, un conocimiento de los recursos hídricos que ha sido transmitido por generaciones, de manera oral tal vez, o de manera visual lo ha captado, y que no se hace presente en estos foros, y tampoco están en los papers. Entonces, ahí también me gustaría hacer un llamado a ser un poco más inclusivo verticalmente en las discusiones sobre el recurso hídrico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edmundo. Muy interesante. Yo diría también un poco provocador también decir el problema del agua también es un problema de gobernanza, ¿ah? Y seamos creativos en poderla gobernar de otra manera. Para darle integralidad a este bloque temático, queremos invitar a Gerardo Díaz. Gerardo es jefe de proyectos de la Fundación Chile, ingeniero en biotecnología de la Universidad Tecnológica de Chile. Desde hace más de 8 años está vinculado a la Fundación Chile y actualmente se desempeña como jefe de proyectos de la iniciativa de reuso de aguas residuales tratadas para la gerencia de sustentabilidad de la Fundación Chile. Así que, Gerardo, 15 minutos, encantado de poder compartir tu presentación. Muchas gracias, Pablo. ¿Me confirmas, por favor, si se puede ver la presentación, verdad? Se ve y se escucha perfecto, Gerardo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación a la agencia y un cordial saludo a todas y todos. Espero que se encuentren bien en sus casas. Ya se ha mencionado largamente durante las presentaciones anteriores que Chile, bueno, uno de los 4 países de Latinoamérica que más sufrirá los impactos producto del cambio climático, siendo un poco más de 10 años los que nos ha afectado de esta mega sequía, lo cual se ha manifestado, como comentaba el ministro, en una caída en cuanto al 60%, por ejemplo, de las precipitaciones y un aumento sostenido en cuanto a la temperatura. Sin embargo, aquí la falta de precipitaciones no es el único fenómeno que está un poco secando el país. De acuerdo a nuestros análisis, solo el 12% de las causas de sequía se atribuyen a factores climáticos. Como muestra aquí la lámina, el 44% de las causas se deben principalmente a factores relacionados a gestión y gobernanza, con una institucionalidad que está atomizada, donde se han identificado aproximadamente 70 organismos que intervienen de una manera tanto directa como indirecta en la gestión de los recursos hídricos, lo que representa en general una falta de liderazgo importante sumado a una dispersión regulatoria y a una falta de coordinación entre los diferentes actores relacionados con la gestión hídrica de las cuencas. Entonces, lo que hace el cambio climático es un poco acelerar estos procesos de escasez hídrica, ya que se viene gestando y avanzando producto de esta gestión ineficiente de los recursos hídricos en cuanto al aprovechamiento de cursos superficiales, aguas subterráneas, el cuidado de ecosistemas hídricos como humedales, bofedales, glaciares, entre otros, lo que nos tiene un poco en esta crisis. Bajo este prisma, Chile requiere entonces un cambio de rumbo con una transición hídrica que se construya desde los territorios. Se requiere, por tanto, un liderazgo de la administración para crear un poco un marco de gobernanza que incorpore a todos los actores y usuarios relacionados con el agua de la cuenca, cambiando un poco con esto el paradigma de la actual gestión de la oferta hacia una gestión más bien de la demanda. Por lo tanto, esta transición debe avanzar en tratar de salir del centralismo en la toma de decisiones, incorporando a los territorios en un rol más preponderante, y los usuarios de agua aquí, de las cuencas, son quienes mejor conocen sus debilidades y oportunidades de mejora. Ellos gestionan, manejan, intervienen en el sistema, por lo tanto aquí el trabajo debe ir orientado a incorporar a todos estos actores dentro de este trabajo en las cuencas, desde sus bases, organizaciones de usuarios, organizaciones de APR, de sistemas de tratamiento rural,
las organizaciones públicas y los sectores productivos, todos integrados en este trabajo mancomunado, creemos que un poco el camino por donde se debe avanzar hacia esta transición hídrica tan necesaria. El trabajo, por tanto, desde el territorio es lo que se requiere, con un foco bottom-up, que es desde donde nos encontramos trabajando hoy en día en la iniciativa de escenarios hídricos. Así es importante pasar de soluciones individuales, atomizadas, a soluciones un poco más colaborativas y multipropósitos, asegurando, por ejemplo, el consumo humano, la preservación de los ecosistemas hídricos que nos proveen del recurso, y finalmente destinar el recurso suficiente para el aprovechamiento por sectores productivos. Se debe transitar, por lo tanto, de soluciones grises, que son complejas socioambientalmente hablando, de altos costos y que requieren mucho tiempo en su implementación, a soluciones a lo mejor un poco más verdes, que sean multipropósitos, que requieren una menor inversión y que por lo tanto pueden sostener el ciclo hídrico de las cuencas, entregando mayor resiliencia frente al cambio climático. Así, los ejes de la transición que nosotros proponemos desde escenarios hídricos es comenzar el trabajo, en primer lugar, sobre estrategias de conservación y restauración de ecosistemas, implementando soluciones basadas en la naturaleza, la que fomenten, por un lado, almacenamiento natural de agua, detengan eventos extremos, tengan la capacidad de mejorar la calidad del recurso hídrico, que se ha visto afectado también por estos procesos, aumentando capacidades de infiltración de las aguas en los lechos de río, llevándolas hacia el agua subterránea y, por lo tanto, también sosteniendo el ciclo hídrico dentro de las cuencas. Por otro lado, en cuanto a la gestión de la demanda, el trabajo creemos que debe generar estrategias que logren mejorar cómo hoy en día estamos utilizando el recurso hídrico en todos los sectores productivos que hacen un aprovechamiento de él, evaluando cómo desacoplamos un poco de la demanda del agua del desarrollo económico. Hoy en día se siguen proyectando desarrollos económicos y sociales que implican un aumento de la demanda del agua en un país donde escasea. Por lo que tanto es fundamental aquí pasar a transformar los procesos productivos que se produzcan con una menor cantidad de agua, con un menor uso de suelo y con un uso más eficiente. Solo un dato: a nivel nacional, aproximadamente se genera una eficiencia en cuanto al uso de agua en riego del 50%, muy lejos de lo que significa esto a nivel mundial, donde ronda aproximadamente el 90%. Y por último, la generación de nuevas fuentes de agua, donde se incorporan proyectos como trasvases, desalación o reuso de aguas residuales tratadas, nosotros creemos que deben ser focalizadas como medidas de respaldo. Es decir, pensando en ellas solo cuando las medidas de gestión, conservación y eficiencia sean insuficientes para abordar la brecha hídrica en los territorios. Hoy no estamos en la dirección correcta, necesitamos un cambio. Es necesario un liderazgo que genere un plan de acción serio a largo plazo con una mirada diferenciadora, cómo hoy en día se están gestionando y utilizando los recursos hídricos, pero que además integre a los distintos actores de la cuenca en un trabajo territorial, en espacios amplios de trabajo, y definiendo un poco las soluciones atingentes a sus problemáticas. La mirada territorial permite esto: identificar zonas prioritarias donde implementar, por ejemplo, en este caso, como muestra la lámina, soluciones de conservación, donde, como se muestra en el mapa, se identifican territorios, en este caso con medio a muy alto valor ecológico, ecosistemas riparianos y de cabecera, los cuales intervienen en fomentar el ciclo hídrico de las cuencas. Este resultado permite, por tanto, trabajar en estrategias que logren posicionar soluciones que ayuden a fomentar la protección de estos ecosistemas. Y así hoy nos encontramos trabajando en productos que permitan visualizar el aporte hídrico de soluciones de diferente tipo, como estas estrategias de conservación o restauración de ecosistemas dentro de los territorios. Asimismo, es posible avanzar en soluciones que permitan afrontar problemáticas asociadas también a la reducción un poco de los niveles del acuífero, lo que ha resultado en una problemática de menor disponibilidad de caudales para sectores que hoy en día son más vulnerables, por ejemplo, los sectores de agua potable rural, pero que a la vez están perjudicando otros sectores productivos como el riego de cultivos o el abastecimiento de agua potable. Y estos impactos negativos se seguirán acrecentando con el transcurso del tiempo. Aquí, como escenario hídrico, nos encontramos trabajando con los territorios, identificando zonas donde fomentar infiltración natural, por ejemplo, así como recarga activa de agua por presión de agua, en diferentes comunas de la cuenca del Maipo y la cuenca del Maule. En el Maipo estamos trabajando, por ejemplo, con Lo Barnechea, Talagante, Melipilla, Colina, entre muchas otras, y la cuenca del Maule también, con actores tanto comunales, de sectores públicos como sectores privados, y son nuestras dos cuencas pilotos donde hoy en día estamos trabajando en este proyecto. Estos son solo dos ejemplos de las soluciones que estamos trabajando. El desafío
hoy en día, por tanto, es abordar las medidas de conservación y restauración, como ya mencioné, fomentar infiltración y recarga de acuíferos, gestionar y usar de manera muy eficiente el recurso por los sectores demandantes, y a la vez incorporar nuevas fuentes de agua como la reutilización de aguas residuales tratadas, entre otras alternativas. Y trabajando obviamente en conjunto con los territorios para definir dónde implementar esta iniciativa y dónde van a generar los mayores impactos. En el caso del reuso de aguas residuales tratadas, Chile presenta un potencial muy importante para soluciones de este tipo. Hoy existen 32 emisarios submarinos en las costas que descargan aproximadamente 8 metros cúbicos por segundo, los que podrían recuperarse para así abordar, por ejemplo, como dice ahí, aproximadamente el 10% de la brecha hídrica. Y en este sentido, la reflexión es que no es posible que, viviendo los procesos de sequía actuales, estemos derrochando este caudal eliminándolo al mar. Por lo tanto, se debe avanzar, como decía anteriormente, en cambiar un poco la mirada sobre las aguas residuales tratadas, considerándolas como una fuente hídrica aprovechable, tal como pasa en otros países como Israel, Singapur, donde esta ya se incorporó dentro de la matriz hídrica nacional. Pero para las zonas rurales también existe un importante potencial para desarrollar proyectos que impulsen a incorporar esta nueva fuente de agua, y esto se podría lograr acoplando la mejora en cuanto al tratamiento en sectores rurales del agua descargada por estos sistemas a procesos de economía circular mediante el aprovechamiento de este recurso. Un ejemplo de este tipo de proyectos colaborativos con el territorio y con alto valor económico, social y ambiental es este que desarrollamos nosotros en 2017 en la región de Coquimbo, en la localidad de Cerrillos de Tamaya específicamente, donde construimos un sistema con aportes del FIC de Coquimbo, un sistema que reutiliza agua residual tratada proveniente de la planta de tratamiento de la localidad, que recupera aproximadamente 6 litros por segundo de un efluente sanitario tratado, y que es utilizado por un agricultor para el cultivo de 5.5 hectáreas de alfalfa aproximadamente. Implementando en este caso medidas de seguridad para el reuso seguro e inocuo de esta fuente de agua, la iniciativa generó un modelo virtuoso, es decir, donde mediante un convenio entre el comité de APR y el agricultor de la zona, las ganancias producto del cultivo y la comercialización de esta alfalfa se repartieron en una proporción 40-60 respectivamente entre el comité y el agricultor. Este es un claro ejemplo de un proyecto con valor social y ambiental, ya que las ganancias que recibe por una parte el comité de APR son invertidas en mejoras en la planta de tratamiento, contratación de personal calificado, reducción en la tarifa eventualmente de los clientes, y con esto mejorando un poco la calidad de vida de las personas a las cuales asiste este comité. Y por otro lado, mejorando un poco la calidad del agua residual tratada proveniente del sistema de tratamiento. Este tipo de proyectos son altamente replicables, fomentan por tanto el desarrollo de polos productivos o polos de aprovechamiento de esta agua para diferentes usos, porque aquí solamente yo les presenté un caso de reuso productivo, pero estas aguas también podrían ser para generación de áreas verdes en zonas con escasez hídrica, para bebida animal o para otros usos. Por lo tanto, aquí los impactos de este tipo de proyectos son sostener la economía local mediante la producción de un insumo, que en este caso fue la alfalfa, desacoplándose un poco e independizándose de la producción a partir de fuentes de agua natural al incorporar esta nueva fuente de agua. Por lo tanto, este es un ejemplo de resiliencia y colaboración con los actores territoriales, siendo una alternativa frente a los procesos de sequía que afectan a diferentes zonas del país, y un poco el camino que se debe seguir en este tipo de proyectos. Como reflexiones finales, bueno, si se buscan resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo, tanto a nivel de cuenca como en los mismos territorios. La transición debe realizarse con una mirada más sistémica de la cuenca y buscando soluciones hídricas sinérgicas a los problemas, y buscando también implementar modelos distintivos a los que hasta ahora se han venido desarrollando. Ya no basta con una mirada individual o tradicional, porque esto ha demostrado que no genera un impacto real para las cuencas en su totalidad, sumado a que las restricciones sociales, ambientales y económicas socavan un poco el avance de este tipo de soluciones en el territorio. Aquí el modelo de aprovechamiento actual de los recursos hídricos está ya agotado y no permite generar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.
esto un poco nos invita y en alguna medida nos obliga a mirar los proyectos de una perspectiva multipropósito con valor compartido, con beneficios para la mayor parte de los actores de la cuenca, y no solo para un sector particular, con una mirada bottom-up desde los territorios. Esto un poco podría lograr acelerar los procesos de transformación e implementación de soluciones al construirlas en conjunto con los usuarios involucrados en la gestión y también, obviamente, en la demanda del recurso hídrico. Dejo aquí mi contacto, así como la página web de Escenarios Hídricos, donde pueden encontrar mayor información de la iniciativa, y bueno, agradezco nuevamente la invitación de la agencia y abierto a responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gerardo, a la Fundación Chile por su trabajo, y nuevamente veo con harto interés la coincidencia que tienen los distintos expositores. En particular, muy interesante tu dato de que el 44% de los problemas hídricos tienen que ver con gobernanza, muy similar al análisis que también hacía Edmundo. Yo quiero compartir con ustedes una pregunta para ambos y poder también recibir de parte de la reflexión final. Si uno de alguna manera reúne los intereses, las preguntas que está recibiendo en el chat, yo les quiero preguntar respecto a el valor que para ustedes tienen eventuales compromisos voluntarios en estos marcos de gobernanza que se están construyendo, no vinculantes entre distintos actores, y la legitimidad para este tipo de mecanismos que ustedes comentan. Quizás, probablemente, el mundo más vinculado a la cuenca del Rapel, como una experiencia en una cuenca específica, y en el caso de Gerardo, más vinculada al Maipo y a Maule, como nos han comentado. Así que, Edmundo, te ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. Con respecto al valor o al rol de los acuerdos voluntarios, yo creo que son fundamentales, ¿ya? Pero tampoco son necesarios, pero no suficientes. En el caso nuestro, en Rapel, la asociación voluntaria de los distintos actores fue crucial. Sin embargo, si no es esa asociación voluntaria, tiene que ir, para que funcione en la práctica, tiene que ir respaldada y atada a mi impresión, tiene que ir atada a un compromiso también por parte del gobierno. ¿Ah? Estoy pensando siempre en temas de gobernanza a nivel de cuenca. ¿Ah? Porque esto es así porque generalmente los acuerdos voluntarios finalmente necesitan vincularse y necesitan estar respaldados y necesitan a quién recurrir, en el fondo, ¿eh? En caso de que haya algún tipo de situación en la cual sea difícil resolver algún problema. Así que en ese sentido, Pablo, son fundamentales el aspecto voluntario, pero no es suficiente. Tiene que ir respaldado con apoyo del gubernamental, y mi impresión es que tiene que ir respaldado principalmente con apoyo de los gobiernos regionales. ¿Ah? El agua en una región, cada agua, o sea, hay tantas aguas como lugares, por lo tanto el apoyo no puede venir del centro, pero ojalá venga desde un sector cercano a donde ocurre la problemática y la gestión de recursos hídricos, y ese es un espacio muy ad hoc para los gobiernos regionales. ¿Ah? Pero quisiera hacer dos comentarios adicionales, Pablo. Uno tiene que ver con que la gobernanza, como ya se ha dicho repetidamente, tiene que venir, la gobernanza y gestión de recursos hídricos tiene que ser a nivel de cuenca, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque, como dije antes, cada cuenca tiene su propia naturaleza, tiene sus propios problemas, tiene sus propias necesidades. Lo que ocurre en una cuenca de la región de Antofagasta tiene poco que ver con lo que ocurre en una cuenca en la región de Aysén. ¿Ah? Son realidades completamente distintas y cada una necesita su propia abordaje, en el fondo, ¿cierto? Pero lo que quería comentar es que también creo que es importante avanzar en dos frentes. ¿Ah? Uno es en el sentido que mi impresión es que en Chile todavía hay mucho foco en la oferta del agua.
¿ah? Hay mucha preocupación, y ahí yo coincido con Gerardo, yo creo que lo hemos hablado antes incluso, hay mucho foco en más agua, en cómo vamos a conseguir más, en traer más agua a la cuenca, etc. Y yo creo que hay que avanzar mucho en la gestión, por así decirlo, en la demanda del agua, ¿ah? Cómo, ¿no es cierto?, hacemos más eficiente, cómo con el agua que tenemos, cómo priorizamos su uso, etc. Y finalmente creo que es importante hacer una gestión, entre comillas, inteligente del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua es un recurso natural escaso, es un recurso natural no producido por el hombre, a no ser que se desale, etcétera, que cae, ¿no es cierto?, que cae del cielo, y por lo tanto hay que adaptar la gestión y el uso a las condiciones o a la disponibilidad variable que varía año a año. Por lo tanto, es muy importante que el uso del agua esté en función de la disponibilidad que se tiene. Eso solamente. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, Edmundo. Gerardo, por favor. Sí, muy de acuerdo con Edmundo. Yo creo que uno de los grandes valores que tienen estos acuerdos voluntarios es un poco transitar hacia estos modelos un poco más participativos. Es decir, integrar a los distintos actores de la comunidad en estos acuerdos, en estos compromisos que se generan para solucionar ciertas problemáticas que han sido identificadas en esta línea base, un poco en la que se trabaja en este tipo de acuerdos voluntarios. La vinculación aquí de los actores, de ponerlos de acuerdo, de tratar de que ellos se comprometan con algunas acciones concretas dentro de la cuenca, me parece uno de los grandes valores de estos acuerdos voluntarios. Y la reflexión un poco aquí, concuerdo con el mundo en cuanto a cómo lo vinculamos y cómo esto lo mantenemos en el tiempo. Un acuerdo voluntario, una acción de este tipo no puede quedar solamente en un proceso que dura un par de años o 3 años, sino que esto debe transitar hacia medidas concretas a largo plazo, con un plan bien estructurado, con una hoja de ruta, y ir avanzando en nuevas soluciones. Hoy en día nosotros estamos participando en 2 acuerdos voluntarios, tanto en la comuna de Paine como en Lo Barnechea, y nos hemos sorprendido ahí de muchas acciones que se están tomando que tienen un valor, que solucionan problemas tanto sociales como ambientales y también económicos. Por lo tanto, ahí el llamado un poco a sostener ese tipo de procesos y tratar de generar estrategias que los mantengan en el largo plazo, y con esto aumentar un poco los impactos dentro de los territorios. Perfecto, perfecto. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias Edmundo por compartir su análisis, su experiencia desde CISAIRO, desde la Fundación Chile. Yo diría nuevamente con grandes coincidencias, de mirar la oferta, mirar la demanda de agua, la importancia de la gobernanza, y interesante, de estos compromisos que son procesos de largo plazo, en definitiva, para que sean y puedan ser relevantes. Le pido a Gerardo y al mundo que podamos tener nuestras cámaras prendidas de manera simultánea, porque ahí, y compartir una sonrisa, porque van a ir a capturar una foto propio de estos seminarios hoy día y congresos virtuales. Así que reiterar a Edmundo y a Gerardo nuestro agradecimiento.